Hola, Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Empezamos, digamos, a decirlo así, el año con ese deseo claro de, como siempre decía nuestro Padre, año nuevo, lucha nueva, ¿verdad? Con ese deseo de luchar, de recomenzar siempre, de recomenzar con la conciencia de que también nosotros hemos recibido esa, si quieres, llamada, o si quieres, esa voz, igual que cuando Jesucristo desciende al Jordán y santifica las aguas, el don del Espíritu Santo que hemos recibido nosotros en nuestro bautismo es esa voz de Dios Padre que dice: este es mi Hijo. El bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios. Y el Padre se complace en nosotros. Este es mi Hijo amado. Somos hijos del Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Jesús es para nosotros ese modelo de Hijo de Dios. ¿Recuerdas, porque lo celebramos el domingo pasado, la fiesta del bautismo del Señor? Juan estaba bautizando en el Jordán y la gente le preguntaba si él sería el Mesías. Y Juan le respondió: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Se escucha esa voz cuando Jesús recibe, después de insistirle algo al bautista, recibe el bautismo. Ese bautismo de Juan era un bautismo de deseo, era un bautismo de conversión, de penitencia. En cambio, a partir de ese momento, el bautismo de Jesucristo pasa a ser un bautismo ya real, sacramental. Produce la gracia, que significa. ¿Por qué quiso Jesús encarnarse? ¿Por qué estuvo sujeto a María y José toda su vida? ¿Por qué oraba Jesús si él mismo era Dios? Y ahora podemos añadir: ¿y por qué se bautiza Jesús? Indudablemente Jesús no necesitaba hacer ninguna de estas acciones. ¿Y entonces por qué? Pues porque ha querido darnos ejemplo. Conviene cumplir con lo justo, dice el Evangelio de San Mateo. Quiere enseñarnos qué es lo mejor para nosotros. Y es una estupenda realidad considerar que Jesús nos ha enseñado el camino que nosotros debemos seguir. Y no lo hizo porque Él lo necesitara, lo hizo porque nosotros lo necesitamos. Él ha querido venir a la tierra para que fuéramos salvados y pudiésemos ser hijos de Dios, cosa que ya Adán y Eva la habían recibido.
sin bautismo. Pero Adán y Eva la habían recibido por la elevación al orden de la gracia. Habían recibido, bueno, no sé si tú te acuerdas de cuando estudiabas teología sacramental o incluso teología de la creación primero, pues vas viendo que están la creación, los dones naturales, y después están los dones preternaturales y los dones sobrenaturales. Recuerdo una tesis que estaba haciendo en Roma en la que me pidieron que le ayudara a traducir una serie de textos de unos libros en francés porque no controlaba el francés, y trataba de todo esto. Adán y Eva también fueron elevados al orden sobrenatural, también eran hijos de Dios. Todo eso se perdió por el pecado original, pero todo eso lo recuperamos nosotros, no los dones preternaturales, por el bautismo. El bautismo de Jesús está estrechamente ligado a nuestro bautismo. Jesús se hace cargo de aquello que necesitamos y nosotros somos mendigos del amor de Dios, de nuestro Padre Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en todo momento, que no hemos merecido nada, que todo es don. Y tú y yo también podemos imitar a Jesús y preocuparnos por los demás, claro está. Es también la forma en la que nosotros podemos levantar a los otros. Evidentemente no juzgando, no insinuando qué hacer, sino haciéndonos cercanos, compadeciendo, compartiendo el amor de Dios. San Pablo, tú lees las cartas de San Pablo o estudias la teología paulina, te das cuenta de que el hecho fundamental de su vida es el momento en el que camino de Damasco tiene un encuentro con ¿quién eres? Le pregunta San Pablo. Soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ese momento San Pablo tiene conciencia clara de que todo cristiano es Jesús, porque él está persiguiendo a los cristianos. Tiene conciencia clara de que todos los cristianos es Jesús, cada uno. Y después tiene conciencia clara de que todos los cristianos están unidos, formando ese cuerpo, el cuerpo de Jesús. Y eso está en el fundamento de las cartas de San Pablo, tanto de la filiación divina como la Iglesia, cuerpo, místicos, pero cuerpo de Cristo. Y nosotros, imitando a Cristo, pues fijarnos en la necesidad de los demás y no tanto en las nuestras, porque San Pablo se siente como empujado. Es una necesidad que no puede evitar. Ay de mí si no evangelizo, dice. Salir de nosotros mismos, mirar a los demás. Los demás requieren nuestra atención, nuestro tiempo. Imitemos a Cristo levantando la mirada al prójimo. Ese es el camino de la verdadera felicidad, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Hijos de Dios, hijos en el Hijo. Por eso San José María te explicaba en esas palabras suyas, bueno, en muchas, porque dejaba muy claro que la espiritualidad del Opus Dei, el fundamento está en la filiación divina. Y decía, lo recoge el Cristo que pasa, el Señor, al querernos como hijos, ha hecho que vivamos en su casa, en medio de este mundo, que seamos de su familia, que lo suyo sea nuestro y lo nuestro suyo, que tengamos esa familiaridad y confianza con Él que nos hace pedir, como el niño pequeño,
la luna. Somos conscientes de que yo soy hijo de Dios. Y esto nos enseña a mirar el mundo de otra manera, porque mi Padre Dios ha creado este mundo. Cuando somos conscientes de esta realidad, vemos en los demás a una persona que vale mucho. No vemos si tiene una u otra calidad, si tiene un color de la piel, si tiene una determinada idea política, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nuestra identidad la configura el hecho de que somos hijos de Dios, vemos que no hay más que una raza, decía San José María, la raza de los hijos de Dios. No hay más que un color, el color de los hijos de Dios. Y no hay más que una lengua, esa que habla al corazón y a la cabeza sin ruido de palabras, pero dándonos a conocer a Dios y haciendo que nos amemos los unos a los otros. Se puede decir que tenemos esa conciencia clara. Lo hemos visto además en la vida del fundador del Opus Dei, lo hemos visto con esa clara fuerza, que nada más que una raza, la de los hijos de Dios. Yo conviví en Roma con uno de los profesor de teología moral, que además fue profesor de teología moral en el instituto recién fundado. Entonces, bueno, él ayudó, por decirlo así, a fundarlo, ayudando a mi amigo de Carlo Cafarra, después cardenal. Me refiero a Ramón García de Haro. Y entonces Ramón García de Haro, explicando en sus clases, y bueno, refiere, yo siempre, el día de mi cumpleaños, le invitaba a tertulia a don Ramón García de Haro o a otro, que todavía sigue vivo. Y refiere en Amor y Sexualidad que un día, durante una cena con Juan Pablo II, en la que participaban otras personas, porque celebraban el primer acto académico del Instituto Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia, oyó él, en un momento de silencio, que el Papa decía en voz baja, hablando consigo mismo o quizá hablando con Dios: la tragedia del hombre actual es que se ha olvidado de quién es. L'uomo non sa più chi è. Bueno, pues desde la experiencia de los santos, empezando por San Juan Pablo II, los hombres se han olvidado de quiénes son. Sí, lo podemos comprobar a nuestro alrededor, cómo el hombre se ha olvidado de quién es. Decía San Juan de la Cruz, otro santo: comunícase Dios en esta interior unión al alma con tantas veras de amor que no hay afición de madre que con tanta ternura acaricia a su hijo. Y así aquí está empleado en regalar y acariciar al alma como la madre en servir y regalar a su niño criándole a sus mismos pechos. En lo cual conoce el alma la verdad del dicho de Isaías que dice: a los pechos de Dios seréis llevados y sobre sus rodillas seréis regalados. Son palabras del tercer Isaías. San Juan de la Cruz. Una expresión muy, si quieres tú, muy gráfica, ¿verdad? Y ante un lenguaje como este solo cabe llorar y callar de agradecimiento y de amor, decía Santa Teresa del Niño Jesús, recordando la misma cita de Isaías. Completa Isaías, acaso un capítulo antes: ¿acaso olvida una madre a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Por eso la otra Santa Teresa, la de Ávila, dice:
que es forzado de ser mejor que todos los padres del mundo, porque en él no puede haber sino todo bien cumplido. La experiencia de los santos, que te hablan de esa delicadeza de tu Padre Dios por ti, de ese mimo de Dios por ti. Y San José María, que ya hemos citado antes, un padre que nos ama más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos. Las citas que te estaba dando, todas hablan de una madre con su hijo, de la madre o del padre sobre las rodillas, de la madre que da el pecho al hijo, que lo estrecha contra sus pechos. Ese padre que ama más que todas las madres del mundo. Y añade San José María, las palabras no pueden seguir al corazón que se emocionan de la bondad de Dios. Nos dice, tú eres mi hijo, no un extraño, no un siervo, benévolamente tratado, no un amigo, que ya sería mucho, dice él. Hijo, hijo. Hijos de Dios, el principal misterio de nuestra fe. Dios mismo contemplándonos, mirándonos. No te olvides de quién eres. No te olvides de quién eres. No te olvides de cómo Dios te mira, te admira, te contempla, se preocupa por ti, de cómo Dios busca lo mejor para ti. Cuando llegué a Galicia, exactamente a Vigo, pues allí había sacerdotes que habían estado en Perú y otros que estaban todavía en Perú y que de vez en cuando, cada 2 años o así, volvían a visitar a su familia y después retornaban a Perú. Y se hablaba con cierta gracia, con cierta del Machu Picchu, que es una ciudad perdida a unos 2.300 metros de altitud, desconocida para los conquistadores españoles. De hecho, los españoles no la encontraron. Era la ciudad sagrada de los incas. La descubrió el 24 de julio de 1911 el doctor Hiram Bingham, que iba al frente de un grupo de especialistas en topografía y biología. Bueno, pues cuando tú llegas a esa ciudad, sorprenden los grandes bloques de piedra unidos unos con otros. No son lisos, sino con superficies curvas helicoidales que se juntan con otras exactamente iguales. Los incas emplearon, para gran admiración de los científicos, occidentales, que lo descubrieron, y después emplearon la misma técnica antisísmica que los modernos arquitectos. Pero como sabes, en Perú y en toda esa zona, también en México, pues hay terremotos. Y con el pasar de los siglos, ahí sigue la ciudad incaica. A pesar de los terremotos y a pesar del paso de los siglos. Para el cristiano, el fundamento sólido, lo que le mantiene en pie, aunque le sacuda, pues en su vida todo tipo de terremotos, no son las piedras grandes con superficies curvas helicoidales, sino que es que soy hijo de Dios. A prueba de vaivenes, a prueba de movimientos sísmicos, el mismo Evangelio nos lo explica, que somos hijos de Dios y que ese amor del Padre nos lleva a participar como hijos
en la vida intratrinitaria. Lo que hace reaccionar a los santos no es tanto la conciencia de ser él mismo o ella, he puesto ejemplo de Santa Teresa, Santa Teresita, o de San Juan, o de San José María, hija o hijo de Dios, sino la comprensión cada vez más profunda y viva de lo que significa Dios es mi Padre. Y nosotros hemos de profundizar en Dios es mi Padre. ¿Cuánto me quiere Dios? El santo es sin duda consciente de lo que causa el amor divino en su propio ser, en su propia vida. Lo agradece de veras, pero más que fijarse en sí mismo, se fija en Dios. Contempla, admirado, esa infinita grandeza y descubre con sorpresa que todo ese esplendor no se queda estático, sino que se inclina hacia él, se le da, se hace suyo. He estado hablando antes de los Andes y de los Andes peruanos y chilenos. Santa Teresa de los Andes también nos da otro ejemplo. Dice, nuestro Señor me dijo que quería que viviera con Él en una comunión perpetua, porque me amaba mucho. Después me dijo que la Santísima Trinidad estaba en mi alma, que la adorara. Mi alma estaba anonadada. Veía la grandeza de Dios infinita y cómo bajaba para unirse a mí un miserable. Él, la inmensidad con la pequeñez, la sabiduría con la ignorancia, el eterno con la criatura limitada, pero sobre todo la belleza con la fealdad, la santidad con el pecado. Y entonces, en lo íntimo de mi alma, de una manera rápida, me hizo comprender el amor que lo hacía salir de sí mismo para buscarme. Vi que con una criatura tan miserable se quiere unir, quiere identificarla con su propio ser, sacándola de sus miserias para divinizarla, de tal manera que llegue a poseer sus perfecciones infinitas. Estando en el tiempo de Navidad, me escribió un sacerdote con el que he convivido en Galicia. Me dijo, oye, ¿has visto la serie esa que han sacado, o documental, docuserie, sobre el robo del Codex Calixtino? Como hemos estado juntos en Galicia y habíamos vivido en Santiago y todo eso. Dije, no, pues puedes verla y me dices, son 5 capítulos o 4 capítulos, puedes verla y me dices. Realmente la vi muchas veces mientras que intentaba, desayunando mi hermano y tal, pero bueno, me pareció que era muy, muy real. Pero esto me estaba sorprendido, porque él no estaba entonces en Galicia cuando pasó, estaba sorprendido de la veracidad de la serie. Y me parece muy real. ¿A qué niveles podemos llegar los seres humanos teniendo grandes tesoros como pues, el Codex Calixtino, la Catedral de Santiago, etcétera, 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 o a Dios mismo a tantos niveles de bajeza, ¿no? Bueno, o incluso los millones que este hombre fue acumulando en cajas o en bolsas de plástico, ¿no? Pues los niveles de poquedad, ¿no? Vamos a decir así. Pues tenemos a Dios, no el Codex Calixtino ni millones, sino tenemos al Dios mismo. Conscientes, en primer lugar, de esa ternura materna que tiene Dios con nosotros. Y Él que nos introduce además en su misma intimidad, en su misma vida. Es mi Padre, como es Padre de Jesús. Que realmente tomemos nota de esto. Y que seamos conscientes de esos dones que Dios nos regala, pero sobre todo que son dones, que lo son el alma que comprende y siente esto a fondo, trasciende los dones y regalos
porque ante todo sabe que lo tiene siempre a Él, a Dios, con todos los tesoros de su misma vida divino trinitaria. Otra santa, en este caso físicamente más cercana por la parroquia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein. Dice ella, filósofa, pero bueno, el alma en la que mora Dios por gracia no es simplemente una pantalla impersonal en la que se refleje la vida divina, sino que ella misma está dentro de esa vida. La vida divina es una vida trinitaria, tripersonal. Es el amor desbordante con el que el Padre engendra al Hijo y le da su ser, con el que el Hijo recibe ese ser y se lo devuelve al Padre. El amor en que el Padre y el Hijo son la misma cosa y que lo expiran ambos como su común espíritu. Mediante la gracia, este espíritu se derrama a su vez sobre las almas. Vida trinitaria, tripersonal. El día 6 de agosto de 1978 fallecía el Papa Pablo VI. Había asistido en su habitación de Castel Gandolfo desde la cama a la misa, a la Santa Misa, oficiada por su secretario, Monseñor Pasquale Macchi. Se sintió muy mal, recibió consciente y sereno la unción de los enfermos, los que le acompañaban rezaban sin cesar y él contestaba las plegarias. Cuando su voz empezó a no ser clara, el cardenal secretario de Estado pidió a Monseñor Macchi, a Pasquale Macchi, el secretario, que escuchara al Papa por si ese tenía que decir algo especial, ¿no? Y el otro pues arrimó un poco el oído a la boca del Papa y escuchaba que el Papa decía Pater noster qui es in celis. Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, el Papa Benedicto XVI, Papa Benedicto XVI, también murió así, rezando y diciéndole al Señor de un modo muy directo, te amo. Nosotros tratamos a Dios con esa cercanía, con esa confianza que hemos aprendido también de San Pablo. Papá, bueno, el mismo Jesús. Abba, papá, Padre mío. Somos hijos de Dios. Tenemos esa realidad que se inserta en nuestra vida porque nosotros, que no hemos merecido nada, no rechazamos, como puede rechazar un cuerpo, pues cuando le hacen un trasplante de un órgano extraño de otro cuerpo, que si un hígado, que si el corazón, que si le trasplantan, pues no sé, lo que sea, ¿no? Pues no lo rechazamos, porque Dios ha querido que recibamos algo que el hombre es capaz de recibir por naturaleza. Capax Dei se estudia en teología, capaz de Dios. Yo te digo en la tesis esta, bueno, yo no hice la tesis, la hizo el otro, pero yo le ayudaba a traducir un poco los textos al español o al italiano. Pues capax Dei, el hombre es capaz de Dios. Dios no nos envía algo que nosotros tengamos que rechazar, es algo que viene a nuestra naturaleza humana y la eleva al orden sobrenatural. Por eso Santa Teresa del Niño Jesús y San José María también la cita, pero bueno, déjame que te diga en el exceso de mi gratitud, déjame sí que te diga que tu amor llega hasta la locura. ¿Cómo quieres que ante esa locura mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo va a conocer límites mi confianza? Saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco, decía San José María. Pues nosotros, conscientes de ese Padre que para colmo de todo, nos da a su Madre.
Esta madre, porque podemos decir en verdad que la Virgen es Madre de Dios. Esta Madre de amor hermoso quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil, desordenado, y lo abrirá, dice San José María, y ensanchará para correr por los mandamientos de su Hijo con la santa libertad de los hijos de Dios, y encender en el alma el amor puro cuya tesorera es ella. Qué bonito. Estas palabras de San José María que nos ayudan a terminar la oración dirigiéndonos también a la Virgen, para que ella nos haga conocer ese amor puro, de la cual ella es tesorera. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.